Oseas, Oseas, el capítulo 6. Oseas, el capítulo 6. Dice el versículo 1, venid y volvamos a Jehová, porque él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Y este es el versículo 2. Nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de él. Nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará. Esta es una de las profecías que se especifica en el Antiguo Testamento acerca del Señor y de su resurrección. Cuando los judíos pedían señal, el Señor les dice que señal no les iba a ser dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás 3 días y 3 noches en el vientre del pez, así estará el Hijo del Hombre 3 días y 3 noches en el vientre de la tierra. Y aquí en el libro de Oseas, el Espíritu Santo deja esta frase: en el tercer día nos resucitará. El Señor Jesucristo murió, dio su vida, fue contado con los pecadores, como hemos escuchado. El Señor fue sepultado y el Señor, suelto los dolores de la muerte, resucitó de entre los muertos. El libro de Romanos nos dice que resucitó para nuestra justificación. El Señor murió, dejó evidencias de su muerte, una tumba donde pusieron un sello romano para que nadie intentara de alguna manera sacar aquella piedra. El sello romano era una indicación de que no se debía mover, sino el juicio, el castigo del Imperio Romano iba a caer sobre aquellos que intentaran hacer algo con aquella piedra. Sin embargo, esa piedra se movió. Las mujeres iban preocupadas al sepulcro, pensando quién movería aquella piedra. Pero la piedra ya había sido movida. Estaba la tumba vacía. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Él ha resucitado. En el tercer día nos resucitará. El Señor resucitó al tercer día. Nuestro Señor Jesucristo está vivo. Está vivo. ¿Cuánto cuesta a veces sacar esa imagen que la religión puso desde niño en nosotros? La imagen del Señor crucificado. Y cuando hablamos del Señor en nuestra niñez o juventud, quedamos con esa imagen. Pero amigo, amiga, el Señor no está en aquella cruz. Fue un paso. El Señor resucitó de entre los muertos. Suelto los dolores de la muerte, venció al que tenía el imperio de la muerte. Por medio de la muerte, venció al enemigo de las almas, Satanás. Colosenses nos dice que él en la cruz exhibió públicamente a las potestades, a todas aquellas huestes de maldad espirituales. Algo pasó ahí que ni siquiera el ojo humano pudo ver
ocurrió en el mundo espiritual. El plan de salvación y todo lo que tiene que ver con la cruz de nuestro Señor fue algo tremendo, fue algo único en toda la historia de la humanidad, del universo. Cambió todo. Y su resurrección. En el Antiguo Testamento aparecían personas que volvieron a la vida. En el Nuevo Testamento, en los Evangelios, vemos también por lo menos 3 casos de personas que volvieron a la vida. Pero estas personas volvieron a morir y fueron resucitadas por el Señor. Pero acá el Señor resucita con su propio poder, con el poder divino, el poder de la deidad. Le levantó de los muertos. Subió al tercer cielo, donde está aquel tabernáculo perfecto, que era el modelo. El modelo. ¿Sabe qué? El Señor Jesucristo, como el Cordero perfecto, sube a los cielos y se presenta también allí. Tantas cosas que a veces no entendemos, no sabemos las profundidades de todo lo que pasó, se nos dejan indicios. El Salmo 24 también habla de su entrada triunfal. Los quiciales, las puertas, se abren para recibir al Rey de Gloria. Pero el Rey de Gloria está sentado. Es el Señor que va subiendo, entrando por estas puertas celestiales después de su resurrección. Él está vivo. Él murió en la cruz del Calvario para perdonar nuestros pecados, para salvarnos de la condenación. Luego fue sepultado y resucitó al tercer día. Su resurrección diferencia a nuestro Señor de cualquier otra religión inventada por el hombre. Los musulmanes hacen una procesión para ver la tumba de Mahoma. Otras culturas van a ver la tumba de aquellos que le prometieron tantas cosas beneficiosas para su vida. Pero ¿quién podría ir a ver o visitar un lugar donde está el cuerpo de nuestro Señor? Ninguno, nadie, porque no está muerto, porque Él está vivo. Al tercer día resucitó. Y cuando estaba Juan, el apóstol Juan, en la isla de Patmos, por predicar el Evangelio, por predicar la palabra, ese había sido su crimen delante de la sociedad. Él está por causa del Señor, y en el día del Señor escucha una voz, un estruendo como de muchas aguas. Es la voz de su Señor, la voz de nuestro Señor Jesucristo le habla, y él la reconoce. Se volvió y vio al Señor. Y esa es la imagen que me gusta tener a mí. El Señor murió por mis pecados, el Señor padeció la cruz del Calvario, pero ya no está allí. El Señor, su sangre derramada, asegura nuestra entrada al cielo. Por su vida entregada, por su muerte en la cruz, nosotros tenemos vida, vida abundante. Y Él resucitó y está vivo. Y en el día de hoy, está cerca de cada uno de los amigos que nos está escuchando. Cerca de ti está la palabra, en tu boca, en tu corazón. Amigo, amiga, tal vez conoces de memoria lo que es el Evangelio. Estás cerca de personas que son creyentes, pero tú aún no te has convertido. No has recibido al Señor como tu Salvador personal. Por lo tanto, estás en la misma condición de aquellos que han rechazado abiertamente al Señor. El Señor murió y el Señor resucitó por nuestros pecados.
conforme a las Escrituras, dirá el apóstol Pablo a los Corintios. Todo lo que hizo conforme a las Escrituras. Y aquí hay una escritura del Antiguo Testamento, escrita antes que sucediera, y el Señor, diciendo a través del Espíritu Santo, en el tercer día nos resucitará. Y el Señor resucitó. Cumplió esta profecía. Y hoy día nuestro Dios hace la misma pregunta, te hace la misma pregunta a ti que le hizo a nuestros primeros padres después de haber pecado. ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? ¿Estás lejos de nuestro Señor? ¿Estás en los caminos del mundo? ¿Estás acercándote al Señor? ¿Dónde estás tú? Hay un coro, y con esa frase del coro termino. Dice, ¿dónde estarás tú? En 1000 años desde hoy. ¿Estarás feliz? ¿Estarás cantando? A través de toda la eternidad te preguntamos, ¿dónde estarás tú? Que el Señor bendiga su palabra.